De actualidad. Queridos oyentes de Radio Sefarad, tengo el placer de recibir a Leonardo Cohen-Chabot, profesor de la Universidad Ben Gurion de Beersheba y profesor de la Universidad Abierta en el programa interuniversitario de estudios de África. Es historiador de Etiopía, gran experto en el continente africano. Leonardo, buenos días. Buenos días a ti, Pascal, y buenos días a todo el auditorio de Radio Sefarad. Leonardo, hace más o menos un mes que asistimos de forma regular en Israel a manifestaciones de etíopes. Se producen en Jerusalén, en Tel Aviv, en otras ciudades del país. ¿Cuál fue el detonante y cómo se explica que esta crisis se prolonga en el tiempo? Pues bueno, hubo un detonante específico a esta crisis, que fue un video que apareció en las redes sociales también hace poco más de un mes o quizá 2 meses, en el cual se ve a la policía israelí en la ciudad de Jolón, que es una ciudad de los suburbios de Tel Aviv, golpeando a un soldado etíope. Es decir, no se ve claramente qué es lo que le pidieron, pero se le ve a él mover su bicicleta hacia atrás y en algún momento él se hace de palabras con el policía lo golpea, viene otro policía más a ayudarlo y se genera una situación muy violenta. Esta escena en particular tocó 2 puntos sensibles. Uno, la cuestión de la violencia hacia un etíope. Y 2, el hecho de que la persona que sufrió este acto de violencia era un soldado. Los que vivimos en Israel sabemos lo sensible que la población israelí es hacia sus soldados. Sí, y entonces el hecho de que un soldado, que puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, haya sido agredido de esa manera por la policía, pues fue algo que resultó escandaloso, pero más aún porque la comunidad etíope reclamó que este tipo de agravio que sufrió el soldado lo sufrió debido a su color de piel o debido a su origen etíope, y que otro soldado con otra apariencia no hubiera sido tratado de esta manera. Este tipo de sucesos son los sucesos que no son capaces de encender una mecha, digamos, y generar tanto, digamos, un brote social y la cantidad de manifestaciones que surgieron como consecuencia, si no hay algo detrás, ¿sí? Si no cae sobre campo fértil. ¿Y qué hay detrás? Y pues bueno, una de las cosas que la comunidad etíope ha reclamado a lo largo de todo este tiempo es que, a pesar de las buenas intenciones que hubo de parte del gobierno, del Estado, en el proceso de absorción de la inmigración etíope que llegó masivamente a Israel hace más de 20 años, incluso algunos hace más de 30 años, etc., todavía hay un rezago social y hay incluso, y esto es uno de los argumentos principales, violencia desmedida de parte de la policía hacia gente que tiene apariencia o que tiene orígenes etíopes o africanos, y entonces empezaron a aparecer muchísimas historias de jóvenes etíopes que simplemente se sientan a tomar algo en un bar y son hostigados por la policía y son agredidos, y en un campo o en una zona donde se ve a grupos sospechosos, siempre a los primeros a los que se abalanzan sobre ellos son a los etíopes, y empezaron a haber muchos reclamos, sobre todo de parte de la juventud que ya es una juventud en su mayoría nacida en Israel.
Es decir, que es una juventud que tiene el hebreo como lengua materna. Una buena parte de ellos ya no habla el amárico o el tigrinia, que eran las lenguas de sus padres. Y que, bueno, que ellos se sienten israelíes, crecieron como israelíes y de repente ven que su trasfondo o su origen etíope se convierte en una especie de señal, ¿no? Y una especie de signo que permite a la policía y a las instituciones pues cometer agravios, ¿no?, contra ellos. En las primeras manifestaciones hubo muchos altercados entre la policía y los manifestantes. En la prensa israelí se llegó a comparar la situación aquí con el estallido de violencia en Baltimore, en Estados Unidos. ¿Te parece justificada esta comparación? Hay elementos similares y hay elementos que son distintos. Eh, es verdad que las manifestaciones de judíos etíopes que surgieron en Israel estuvieron en parte también inspiradas por la atmósfera que hoy día en nuestro mundo global y a través de las redes sociales llegó desde Baltimore. Y las reivindicaciones, digamos, de la población africana, americana en Estados Unidos o la población etíope en Israel, bajo ese mismo concepto de los derechos de la población negra, ¿no? Y de la discriminación de que ha sido objeto. Ahora, fuera de eso hay una diferencia significativa. Es cierto que los etíopes nunca llegaron a Israel en calidad de esclavos, como sucedió con la población negra en Estados Unidos, que sufrió de discriminación por decenas de años o por siglos, en los cuales, incluso después de la esclavitud, conocemos la historia de la mujer que se negó a sentarse en la parte trasera del autobús, como era obligado para la población de origen africano-americano en Estados Unidos. Y acá los etíopes que llegaron a Israel realmente llegaron desde los comienzos, desde su inmigración, cuando menos de nivel formal, como cualquier otro judío que inmigra de Europa, de América Latina, de Estados Unidos o de Asia, hacia Israel, con todos los derechos que tiene cualquier otra población judía. Entonces, en ese sentido, la situación es distinta. Pero otro elemento también muy distinto es que la lucha que se llevó a cabo en Baltimore se llevó a cabo en nombre de los derechos humanos y de la discriminación que sufre la población africana americana en Estados Unidos o en Baltimore específicamente. También creo entender con una policía que es excesivamente violenta hacia ellos. Pero en Israel la lucha o la reivindicación de los etíopes no es tanto en términos de derechos universales o derechos humanos universales, sino es más una lucha en términos de quién pertenece al pueblo judío. ¿Sí? Porque de alguna manera lo que los etíopes, aunque se ha bifurcado un poco el lenguaje de la lucha hoy día ha sido un poco más variado. Pero la discusión es quién pertenece a este club que se denomina el pueblo judío. ¿Sí? Y si los etíopes pertenecen a ese club, entonces ¿por qué son tratados? ¿Cómo se les trata a otros grupos? Y es aquí donde viene un poco el problema en el que está inserto esta lucha dentro de lo que pasa hoy día en la sociedad israelí. Y es el hecho de que hay un nivel muy alto de violencia que la policía ejerce y con respaldo del gobierno y del Estado hacia trabajadores extranjeros o refugiados que vienen de otras partes de África y que no son judíos, especialmente eritreos y sudaneses. Y sabemos que los eritreos son vecinos de los etíopes y no estoy seguro que ni tú ni yo y probablemente no tampoco la policía de fronteras es capaz de distinguir entre un etíope y un eritreo cuando lo ve en la calle.
Entonces, viviendo en un clima en el que se ha permitido y se hasta ha estimulado la violencia de parte de la policía hacia este tipo de población que está muy desacreditada en Israel por las instituciones gubernamentales, se les considera como elementos extraños a la sociedad israelí, como gente que vino solamente en busca de trabajo, y gente que viene de Eritrea y de Sudán, que se habla más o menos de 50.000 a 55.000 refugiados que están ubicados en su gran parte en la zona de Tel Aviv, pero también en otras zonas del país. La policía se ha portado de manera hostil hacia ellos, se les puede detener incluso sin necesidad de juicio y recluirlos en el centro de Jolot, en el sur del Negev. Y se tiene el dato de muchas situaciones en las cuales jóvenes judíos etíopes han sido hostilizados bajo la creencia de que se trata de inmigrantes eritreos. Sí, alguien me comentó de un video que no llegué a ver de la policía, 3 policías que van y detienen de manera violenta a un joven etíope hasta que les enseña su cédula de identidad y incluso su credencial de que sirven las reservas del ejército israelí, y entonces lo dejan en paz. ¿Sí? O el caso de un joven etíope que llega al Ministerio del Interior y la encargada en turno le dice en inglés: "No today, visas just tomorrow", ¿sí? Pensando que se trata de un solicitante de visa eritreo, cuando en realidad se trata de un joven judío etíope. Entonces, este tipo como de ambiente en el cual se ha permitido un cierto nivel de violencia y discriminación hacia población no judía de origen eritreo y sudanés, y que no es fácilmente diferenciable a veces desde el punto de vista del aspecto físico de la población judía etíope, ha permitido que también la sociedad judía etíope se vea envuelta dentro de esta atmósfera permisiva de agresión de la policía o de discriminación. Y por eso digo que la diferencia con lo que aconteció en Baltimore es que en este caso los alegatos de una parte de la comunidad judía etíope es: no queremos que nos traten como eritreos, nosotros somos judíos, ¿sí? Bajo una diferenciación entre ellos. Tengo entendido que hay también otros grupos dentro de este tipo de movilizaciones que van más hacia el ramo de la universalización de los derechos, como decir, tenemos que encabezar la lucha de la población de origen africano en Israel. Y no es solo una cuestión de los etíopes, sino es también una cuestión de los eritreos y de los sudaneses y de una discriminación generalizada hacia población de origen africano. Pero estas son, digamos, 2 vertientes en las cuales se está debatiendo este movimiento hoy día. Precisamente, ¿tú cómo ves que debería o podría evolucionar la situación? Una cosa es cómo creo yo que debería, o sea, cuáles serían los parámetros en los cuales la situación podría mejorar, y otro es lo que realmente pueda suceder, que puede ser un agravamiento de la situación. Yo creo que se ha hecho una reflexión importante de parte de muchos sectores con respecto a qué equivocaciones se hicieron con respecto a los judíos etíopes. Pero siento que el trabajo básico aún no se ha hecho, y el trabajo básico corresponde con el hecho de haber permitido que se colara dentro del discurso oficial ciertos tintes de discurso racista generalizado que no va a ser aceptado como tal. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que la Suprema Corte de Justicia decretó hace más o menos medio año, o un poco más, que la detención de refugiados sudaneses y eritreos en el centro de reclusión de Jolot era inconstitucional. Lo cual me parece que fue una señal de que Israel es un Estado de derecho y un Estado donde las garantías individuales y los derechos humanos son respetados. Esa me pareció una decisión importante de la Suprema Corte. Pero fue criticada. Fue criticada por la que hoy día, en aquel entonces no lo era, pero hoy día es la ministra de Justicia, Ayelet Shaked.
Y en entrevista de radio que yo escuché con mis propios oídos y después la vi transcrita, Ayele Chaquet dijo, lo que la Suprema Corte acaba de hacer es salir con un megáfono a gritar a todos los africanos, vengan a Israel. Creo que se trata, en el mejor de los casos, de una expresión desafortunada y en el peor de los casos una expresión de la cual se desprende cierta forma de racismo. ¿Por qué lo digo? Porque estos judíos etíopes son africanos. ¿Qué significa decirles a los africanos, así como decir, Israel no está diseñado para africanos, está diseñado para otro tipo de gente más civilizada, digamos? Entonces, yo siento que no se ha hecho la tarea apropiada a nivel de las instituciones de entender que no es un problema solo de quién es judío y quién no, y de decir los etíopes son judíos, sino de aceptar que los etíopes son africanos, porque también son africanos además de ser judíos, y que como tales tienen todos los derechos y todos los privilegios que tienen el resto de los israelíes. Y ese es, yo creo, el punto álgido en el cual, cuando menos las instituciones gubernamentales en Israel, yo creo, no han logrado hacer el cambio. Cuando la que hoy día es la ministra de Cultura también, en una manifestación en Tel Aviv hace un par de años, declaró en contra de los trabajadores extranjeros sudaneses y eritreos. Dijo, los eritreos y los sudaneses son un cáncer en el cuerpo de la nación. De alguna manera estaba permitiendo que esa violencia, a pesar de que ella no lo quisiera, que esa violencia llegara también a los judíos de Etiopía. Porque como tú sabes, cuando se ataca un cáncer, se ataca también a todo lo que está alrededor del cáncer para mayor prevención. Y por lo tanto, aquellos que se parecen a ese tumor cancerígeno que ella definió, pueden llegar a ser blanco de la policía. Entonces, creo que la cuestión es una cuestión delicada, donde no se trata solamente de eliminar el racismo hacia los judíos etíopes, sino se trata de eliminar el caldo de cultivo que permite que surjan este tipo de actitudes en contra de los judíos etíopes. Muchas gracias, Leonardo Cohen, por tu análisis. Un placer y saludos de nueva cuenta a todo el auditorio de Radio Sefarad. Gracias, Pascal.